buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Continuamos entonces con la siguiente ponencia a cargo del doctor Fidel Álvarez González. Yo soy quien lo está presentando ahora y quien va a moderar su plática. Me permito hacer la presentación del doctor Fidel Álvarez González. Él estudió el doctorado en Administración en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el doctorado en Gestión Educativa en el Centro de Investigación para la Administración Educativa, y está por concluir el doctorado en Dirección de Organizaciones en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. En la Universidad Autónoma de Zacatecas estudió la maestría en Administración, la maestría en Evaluación, la especialidad en Evaluación de Inmuebles y la licenciatura en Ingeniería Civil. Cursó adicionalmente el diplomado en Administración Integral Inmobiliaria en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Zacatecas. El diplomado en Capacitación en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y el diplomado en Administración del Catastro en el Lincoln Institute. Es maestro e investigador de la maestría en Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Participa como maestro invitado en la maestría en Evaluación en las Universidades Autónomas de Zacatecas, de Aguascalientes y de Durango. Es rector del Instituto Universitario de Posgrados en Alta Dirección y de la Universidad Portenta. En el ámbito nacional, fue presidente del Consejo Directivo de la Federación de Colegios, Institutos y Sociedades de Evaluadores de la República Mexicana, Asociación Civil, y consejero fundador de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior que ofrecen el posgrado en evaluación. Pues es un placer tenerlo aquí, doctor Fidel Álvarez González, y tiene usted 50 minutos para desarrollar su plática, dejando así 10 minutos para que los participantes puedan expresar sus opiniones, sus dudas, y que haya comunicación. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Muy amable, doctor Víctor Hernández. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Primeramente, agradecerles la invitación a este simposio y, sobre todo, felicitarles por cambiar los paradigmas. Tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort, de nuestros congresos y simposios presenciales, porque pensamos que es la única forma en que se pueden desarrollar con calidad y excelencia. Sin embargo, ustedes, desafiando la ley de la gravedad, dijeron, vámonos a un simposio a través de las redes. Y los felicito por ello, porque es nuestra realidad. No es que vayamos o no, queramos o no. Esa es una realidad. Bien, vamos a hablar voy a hablarles de un tema que es la evaluación de daños no patrimoniales y en particular el daño de evaluación moral. Voy a apoyarme en una presentación para ser más elocuente y más clara mi charla, y evidentemente espero ser claro en los conceptos que hasta ahora hemos manejado en la especialidad de evaluación de daño moral, donde, bueno, en este momento ya estamos sobre la cuarta generación. El tema lo hemos denominado la evaluación de daños extrapatrimoniales, daño moral por el impacto social en las afectaciones de ocupación del territorio. Los evaluadores en el país actualmente atendemos evaluación de inmuebles y hemos transitado de aquella famosa 1 o 2 cuartillas donde lográbamos evaluar por 3 enfoques y llegábamos al valor comercial en una simple cuartilla. Bueno, hoy ya nos lo dice que una simple cuartilla no es suficiente para hacer un avalúo argumentado, soportado y con posibilidades de auditoría. Luego transitamos a la evaluación de maquinaria y equipo a través de los posgrados, la evaluación de agropecuarios, muebles rústicos, la evaluación obviamente industrial. Luego transitamos a la evaluación de impacto ambiental y andamos en la evaluación de intangibles.
La pregunta es, ¿y la evaluación de daños extrapatrimoniales, en particular la evaluación del daño moral, es un campo no atendido por el evaluador profesional? Y al ser un campo no atendido por el evaluador profesional, pues está ese gran vacío en los tribunales donde cualquier persona con cierto perfil a mi leal saber y entender, diría algún abogado, puede hacer un avalúo de este tipo. Por lo tanto, es una gran oportunidad para el evaluador profesional. En ocasiones me preguntan que si el avalúo de daño moral es para abogados. Mi respuesta es no, porque el abogado puede llevar una ventaja, el aspecto jurídico. Sin embargo, el aspecto económico, financiero, sociológico, psicológico, no lo domina el abogado. Tiene la misma experiencia que nosotros. El daño patrimonial, ustedes lo han estado hablando a través del simposio, surge cuando se da una afectación al patrimonio pecuniario de la víctima. Bueno, pues ahí en la imagen vemos una presa, como la famosa presa allá en el estado de Sonora, donde un gobernador hizo su presa y dañó a las gentes aguas abajo y pues dañó. ¿Cómo vamos a reparar ese daño? Bueno, pues es muy fácil, prácticamente, relativamente, consiste en borrar los efectos del acto dañoso. Es decir, si se colocó esta cortina, pues vamos a quitar la cortina y se acabó el problema. Vamos a resarcir el daño a quienes se ven afectados. Por lo tanto, coloca a la víctima en el pleno disfrute de sus derechos. Y evidentemente, pues ya no hay tal daño. De tal manera que el daño patrimonial es tangible. Sin embargo, el daño moral deviene de una transgresión a los derechos a la personalidad. La reparación del daño moral se puede dar por equivalente. Cuando no se puede establecer las cosas, la situación, y regresar la situación antes de lo dañado, es decir, no podemos regresar después del evento al origen antes del evento, entonces será preciso otorgar a la víctima un equivalente de los derechos o bienes afectados. Daño moral, entonces, hablamos de la reparación por equivalente, que el maestro Borja Soriano, quien comenta que por medio de esta reparación, la víctima se provee de satisfactores equivalentes a los perdidos para minorar su pena. Para los autores Julio César Rivera, Gustavo Giatti dice que la reparación moral cumple una función resarcitoria, mas no punitiva, ya que el resarcimiento pretende paliar el daño con placeres o ventajas que subsanarán en sus sentimientos o en su espíritu a la situación desvalioso de la víctima. Es decir, no podemos regresar a la víctima a su estado original cuando ha perdido una pierna, ha perdido un brazo, y eso le provoca daño moral de inseguridad, de identidad, y por lo tanto ya no puede regresarse a su estado original. Entonces lo que se pretende es paliativos para hacer menos doloroso el daño que le dieron. La dificultad para el daño material, pues es relativamente fácil porque estamos hablando de situaciones tangibles. Es fácil la prueba de existencia, pero el daño moral, más difícil la prueba de existencia todavía, porque mucho más difícil es la cuantificación de la compensación. Es decir, los abogados ante los tribunales tienen que demostrar que sí hubo daño moral o daño extrapatrimonial. Y el juez podrá admitir o no que existen esos daños. Una vez que el juez admite que los daños sí existen, es cuando el evaluador de daño moral interviene. Por lo tanto, pues sí hay mucha dificultad para
la cuantificación a la compensación de daño moral. Por eso hay mucho temor en los tribunales, porque no conocen una metodología de cómo estimar esos daños morales que se presentaron y van mejor en ocasiones a una negociación a veces muy baja. Evaluar el daño moral no se pretende hacer tangible lo intangible. Lo que se pretende es, con una metodología, hacer medible lo intangible. Y si lo hacemos medible, lo podemos hacer cuantificable. Y si lo podemos hacer cuantificable, nos estamos alejando de una gran subjetividad. ¿Cuál es el rol del evaluador en estos aspectos de la evaluación? Bueno, pues no pretende sustituir a los abogados, salvo que el evaluador tenga cierto perfil que domine ya el área y se convierta en un consultor. Es como ustedes, evaluadores de inmuebles rústicos, que además de evaluadores pueden ser consultores por el dominio y el expertise que ustedes tienen en su área. Pues el rol del evaluador es evidentemente ser una alianza con los despachos de abogados que demandan o defienden parte actora, parte demandada o tercero en discordia, y a las autoridades que imparten justicia. Darles elementos para una toma de decisión. Obviamente el marco jurídico aquí juega un papel muy importante, que es la ley de leyes, que es nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que en el artículo 4, para el tema de este simposio, dice: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Partimos inmediatamente. Tenemos también la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aborda los daños que una persona sufre cuando es ocupado su territorio y es desplazado de él. Tenemos el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y en particular la Ley General de Víctimas. ¿Qué dice en su artículo 1? Bueno, pues que la reparación integral, ahí está la clave, la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación y llega hasta los daños morales. Lo dice la Ley General de Víctimas. El artículo 2 dice que el objeto de esta ley, obviamente, es establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar y proteger y garantizar el ejercicio efectivo. Y entonces, pues habla de una reparación integral. Y cuando hablamos de reparación integral, hablamos absolutamente de todo, y todo es todo, no solamente los aspectos tangibles y la sociedad y los daños sociales, ¿dónde quedarían? El artículo 4 habla de que se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental. Vuelve a abordar el daño moral, el daño mental y el daño emocional, o las violaciones a sus derechos humanos. Son víctimas los grupos, las comunidades afectadas en sus derechos. El enfoque diferencial y especializado habla de que esta ley reconoce la existencia de población. Así es de que estamos hablando de que el daño se puede dar en persona física, individual o en grupos con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad. Además, habla de personas en situaciones de desplazamiento. Y vamos al tema que ustedes han estado abordando, de que las personas son desplazadas. Se entenderá por daño, dice la Ley General de Víctimas, a los perjuicios morales. Nuevamente, esta Ley General aborda los perjuicios morales y dice: los derechos de la víctima a ser reparados, los daños que haya sufrido en sus derechos o violaciones a sus derechos humanos.
Además, tener un ágil, eficaz y transparente acceso a los fondos federales en esta ley de víctimas. Impacto colectivo, es muy importante destacarlo en esta ley. Además, habla de la reconstrucción del proyecto de vida colectivo. Cuando una comunidad, un grupo de personas originarios de la región son invadidos, son trastocados por su tranquilidad, por una intervención de particulares o de público del gobierno, y ustedes lo han dicho, con una gran deficiencia en la negociación. Por eso se dan estos grandes problemas, porque primero actúo amparado y bajo el paraguas de que soy el gobierno federal estatal, no tengo la sensibilidad de negociar con los grupos y los tejidos sociales y se trastoca su cultura y hay que recuperar psicosocialmente a esas poblaciones lo dañado. El artículo 1 habla del daño ocasionado al ambiente, es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios. Debe considerar los valores sociales. Por lo tanto, no necesariamente guarda una relación proporcional o directa los daños tangibles, los daños al medio ambiente, los daños materiales y los daños a valores sociales son absolutamente independientes. El artículo 9 habla, y aquí aborda el Código Civil Federal y el Código de Procedimientos Civiles. ¿Y qué habla el Código Civil Federal? De los daños que son materiales e inmateriales y por lo tanto el daño moral. Además, aquellos supuestos y conductas previstas por estos artículos. Bien, hay otra Ley General de Desarrollo Social que dice que la política de desarrollo social se sujetará a los siguientes principios. Y dentro de muchos principios habla de la libertad, que es un principio básico del ser humano y que si es trastocado ese principio, tendrá que ser indemnizado el daño que le provoca el no tener la libertad, le provoca daños morales. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 1 dice que deberá garantizarse los derechos humanos y el bienestar de toda persona. ¿Pero qué es el bienestar? Pues el bienestar es la experimentación de que se tiene salud, felicidad y prosperidad. Incluye tener buena salud mental, sentirse altamente satisfecho con la vida, tener un sentido de significado o propósito y capacidad para manejar el estrés. Bueno, eso lo dice la Ley de Responsabilidad Ambiental, el bienestar de toda persona. Y esto es el bienestar. Además, la ley de que el régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente, decíamos, al daño sufrido por los propietarios. Además, en su artículo 9, en lo no previsto por esta ley, se aplicarán disposiciones del Código Civil Federal. Vean ustedes cómo la Ley de Responsabilidad Ambiental nos remite a el Código Civil Federal en cuestiones no previstas en la propia ley. Además, nos lleva al artículo 1913 del Código Civil Federal. Bueno, si hablamos del Código Civil Federal, que es la columna vertebral de los daños morales y extrapatrimoniales, podemos decir que en su artículo 1916 describe el daño moral como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, en sus afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos y toda opinión que los demás tienen de la persona.
Estos 2, 5, 8, 9 factores son los que dañan el aspecto moral y no patrimonial de las personas. Por lo tanto, en daño moral, esos 9 variables, 9 indicadores, son la base de cualquier avalúo. Si una persona domina estas variables y con la cultura de evaluador, no importa el perfil de licenciatura que tiene, puede ser agrónomo, puede ser un veterinario, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero civil, un arquitecto, con mentalidad de evaluación. Claro, tendrá que ponerse a estudiar estas 9 variables para operacionalizarlas. Ahí están las variables que inciden. Yo quiero hacer una analogía con la evaluación de daño, por ejemplo, de daño en los inmuebles o evaluación de inmuebles. ¿Cómo evaluamos nosotros? Hay variables que le llamamos zona, variable ubicación dentro de la manzana, calidad de la construcción, edad y estado de conservación, vista panorámica, proyecto. Y esta variable proyecto en la matriz de homologación, ¿cómo la evaluamos? Proyecto, bueno, malo, excelente. Y es una variable intangible. Porque pues para alguien un proyecto es bueno, para alguien un proyecto es malo, y qué es un proyecto bueno y qué es un proyecto malo. Entonces nada más decimos, no, pues proyecto, ¿cuánto? Pues 0.95, ¿por qué? Pues porque suena bien, pero susténtalo. ¿Por qué 0.95 y no 0.85? Lo que ha sido siempre el coco de la evaluación. Si no argumentamos y soportamos alguna variable, simplemente estamos inventando. Y nuestro avalúo es frágil. Bueno, pues proyecto, claro que no es intangible. La variable proyecto es lo que tenemos que conocer primero. ¿Cuál es su definición? ¿Qué se define por un proyecto? ¿Cuál es el objetivo de un proyecto? Y un proyecto llegamos a que es bueno o es malo simplemente por las dimensiones del espacio. Una casa con recámaras exageradamente pequeñas, como las casas de interés social que hoy se edifican en México, pues una falta de respeto al confort y al derecho a una vivienda digna, porque son dimensiones de espacios ridículos que los ingenieros civiles y arquitectos permitimos en los colegios, que los municipios a través de la ley de construcción lo hagan, lo permitan. Bueno, la distribución. Y fíjense cómo algo que se llama proyecto lo estamos ya identificando con las dimensiones. Y si hablamos de distribución, pues hay áreas de recepción como áreas íntimas. Y si un proyecto cumple con esta distribución, que son los principios generalmente aceptados de un proyecto arquitectónico, entonces podemos calificar si un proyecto anda bien solamente en su distribución. Ahora tendríamos que ver aspectos diseños bioclimáticos. ¿Y cómo anda ese proyecto en los factores térmicos? ¿Y cómo se definen esos factores térmicos? Pero no desde el punto de vista del arquitecto que dice, son buenos. No, no me digas son buenos. ¿Los mediste? ¿Los metiste a un modelo? ¿Me vas a decir durante el año cuál va a ser el aspecto térmico que permite el confort al que habita la casa? ¿O solamente es ponle la ventana de 2x3? ¿Y por qué 2x3? Porque es la que venden en Office Depot. No, vas a poner la ventana con dimensiones que te permitan tener el confort. Los factores lumínicos. ¿Qué pasa? ¿Sí se estudian verdaderamente? ¿Es suficiente el diseño bioclimático para que tengamos una luz natural? Miren, acá en Zacatecas, de donde su amigo les habla, hay la ciudad gobierno. Hicieron edificios medios inteligentes, que ya se hicieron medios brutos, pero edificios inteligentes donde el diseño
Alguien decía, un experto, ¿cómo es posible que en Zacatecas, con su cielo azul y su aire puro, su viento precioso, te encierres en un edificio inteligente? El edificio inteligente déjalo para la Ciudad de México, donde presenta altos grados de contaminación, ruido, donde son otros factores. Por lo tanto, verdaderamente en proyecto tienes este estudio con esta definición. Hay edificios donde es imposible que hables de una manera normal porque te están escuchando al otro lado. Una torre de consultorios donde el paciente del otro lado se está dando cuenta de lo que el paciente del otro le están recetando. Por lo tanto, veamos que el factor proyecto arquitectónico no es simplemente una columna en la matriz de homologación donde decimos punto 95, punto 88. No hay un estudio que soporte ese proyecto y sobre todo en edificios que tienen un valor alto. Por eso es importante operacionalizar las variables, así como lo hicimos en el proyecto, donde la variable es el proyecto, definimos su definición conceptual y cuáles son los indicadores de un buen proyecto o un mal proyecto. Así también, en evaluación de daño moral, todas las variables, las 9 que vimos, y vamos a poner como ejemplo los sentimientos. Para empezar, ¿qué son los sentimientos? ¿Y qué son los sentimientos según quién? ¿Según un abogado? ¿Según un sociólogo, un psicólogo, un psiquiatra? Por lo tanto, los sentimientos no es intangible. Claro que es tangible, porque hay test, hay cuestionarios científicamente y metodológicamente aceptados por los expertos internacionales. Lo que necesitamos saber primeramente, pues desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico, ¿qué son los sentimientos? Un estado del ánimo que se produce por causas que lo impresionan. Por lo tanto, el estado del sujeto lo causa determinada persona, animal, cosa, recuerdo o situación general. Aquí yo les pediría que en su mente vayan trabajando en la neurona 420 y digamos si la gente que es desplazada de sus territorios o por los famosos derechos de vía, no son dañadas las gentes que tienen años habitándolo y que si es cierto, el derecho de vía para abrir una comunicación es necesaria, pero no violentando drásticamente por una falta de sensibilidad a la sociedad que habita esa región. Sus sentimientos serán trastocados, pues fíjense nada más, hay sentimientos positivos que es la felicidad, el amor, la euforia, la esperanza, la motivación, la pasión, la satisfacción. Una persona que vive en su lugar, los originarios del lugar, son felices a su modo, se aman y aman su terruño, tienen euforia cuando ven el campo productivo, tienen esperanza y motivación de estar en esa zona, su pasión. Sin embargo, cuando hay eventos que trastocan a esos grupos, se vuelven sentimientos negativos donde ahora se enfada, hay una ira, hay miedo, preocupación, tristeza, culpa, estrés, frustración. Es decir, cambiamos los sentimientos positivos de una comunidad a sentimientos negativos en aras del paraguas del desarrollo. ¿Tiene que haber desarrollo? Sí, pero con la participación de los pueblos. ¿Qué es la felicidad? Ahora vamos operacionalizándola. Ya dijimos sentimientos, y que hay sentimientos positivos y negativos. Pero, ¿y qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? ¿Cómo se define? Y sobre todo, ¿cómo se mide? Hay mucho amor, poco amor. Pero si yo le pregunto a alguien, te voy a hacer un cuestionario, pregunta, ¿cómo andas en el amor? Pues muy bien. Alguien dice, pues muy bien, ¿por qué? ¿Por qué no me he divorciado? ¿Por qué no me han largado de la casa? ¿Qué es amor? ¿Cuál es la definición? Entonces no le voy a preguntar cómo anda en el amor a su familia, el amor a su terruño. Le voy a preguntar ciertos ítems que marcan si el amor anda bien o anda mal, como lo hace INEGI. Dice que somos un país de mucha felicidad.
cuáles son los indicadores y la metodología para medir la felicidad de los mexicanos y para decir que Finlandia es un país donde son altamente felices. La esperanza, ¿qué significa? ¿Cómo se define? La motivación, ¿qué es la motivación? Ustedes seguramente en algún programa de capacitación o maestría han visto a este señor, Abraham Harold Maslow, que habla de su pirámide de necesidades, donde el hombre tiene necesidades fisiológicas básicas y donde el hombre va teniendo necesidades de seguridad, de afiliación, de autoestima y de autorrealización. Y aquí se llama felicidad. No cuando el hombre tiene lo que quiere tener, sino cuando el hombre tiene lo que debe de tener. Bueno, pues ahí tenemos que estudiar cómo anda la motivación de la gente. Y además, ¿qué dimensiones tiene la motivación? ¿Y según quién? ¿Cuáles son los indicadores de la motivación? ¿Cuáles son los ítems que le voy a preguntar en un cuestionario científico metodológicamente soportado para medir cómo anda la motivación antes y después de un evento a una persona o a un grupo de personas? O los sentimientos negativos. ¿Qué es el miedo? Hoy estas personas que fueron desplazadas de su lugar por el evento que ustedes consideren, hoy los embarga un miedo, una angustia, porque los sacamos de su zona de confort. Porque decimos que tienen que vivir como los que vivimos en las grandes ciudades. La zona, ahora la preocupación, esa inquietud que les aparece. La culpa. Ahora son culpables de que un país no se desarrolle. Ahora son culpables de retroceder y de detener el desarrollo del país, el desarrollo económico. La tristeza, el sentimiento que causa. Imagínense ustedes a alguien que sus ancestros tienen que quedarse ahí en la tierra olvidada porque han sido desplazados o movidos o trastocados en la forma en que viven. El estrés que ahora los embarga. Eran felices en el campo y hoy los metimos a una zona urbana donde no es su medio, pero los tenemos que meter a esos lugares de frustración. Algunas reflexiones. Obviamente que ya se ha aceptado, fíjense nada más, que la evaluación del daño moral tenga que ser en dinero, porque decían, no puede ser en dinero porque ¿cuánto valen los sentimientos de una persona? No. El pago, la indemnización no va dirigida al que dañaron, va dirigida al que dañó. ¿Ustedes qué sentirían? Que ustedes tienen un prestigio, un perfil de evaluadores reconocido por la sociedad y de pronto alguien a la ligera dice que ustedes son unos pillos, que son unos incapacitados, que son unos mafiosos, que son deshonestos. Y ya les trastocaron su vida porque ustedes tienen una familia, tienen hijos y tienen un trabajo. Entonces la indemnización que ustedes deben de sufrir por daño moral no es si vale mucho o vale poco, es porque a ustedes les despedazaron la vida ya que cuidaron muchos años. Y entonces va dirigido a quien dañó. Por eso dice, para otorgar el daño moral ya no se requiere la existencia de un daño material. Antes necesitábamos un daño material para un daño moral. Hoy las leyes dicen no, es independiente. Miren, muy rápido, caso 1 para irnos al caso de expulsión del territorio. Sasha Montenegro demanda a la periodista Isabel Arvínez, que por cierto, hoy es la gran embajadora en Estambul. Ella llama a Sasha Montenegro encueratriz. Por haberla llamado, tuvo que pagar 5 millones de pesos. La periodista se quedó sin casa porque le dijo Sasha Montenegro, yo soy una señora, soy actriz y hago papeles de encueratriz, pero no soy encueratriz. Y le ganó obviamente la demanda. Olga Warner dijo que Marta Sagún tenía problemas en su vida de esposo que tuvo con su primer esposo, el Briesca. Y bueno, trastocaron su derecho de vida. Y Olga Warner no pudo demostrar lo que decía en su libro,
500,000 pesos de multa o de indemnización, además de regalías en su libro. Pero bueno, la señora no para. Está por sacar, si no es que ya sacó su libro, Felipe el Oscuro, dedicado a alguien que ustedes recuerdan, y está por sacarlo. Ojalá y no se meta en otro problema de daño moral. Porque sí, tú puedes decir todo lo que tú quieras en tanto respetes las leyes. No eres inmune. Andrés Manuel López Obrador demandó al Wall Street Journal porque dijo que él no había declarado en su declaración 3 de 3 unos departamentos. Fíjense nada más, tenía un presidente demandando por daño moral. VIH, un joven entra al hospital en el 2015, fíjense nada más, por negligencia infectan de SIDA. Y el juez ordena 9,360,000 pesos de indemnización por concepto de daño personal, más 11 millones como indemnización por concepto de daño moral. Los senadores pedían 50 millones, la Cámara de Senadores pedía 50 millones. Nuevamente, mis amigas y amigos, ubíquense que a su hijo, o a nosotros mismos, por una negligencia médica, nos infectan de SIDA. Perdónenme la palabra, ya nos desgraciaron la vida. ¿Cuánto vale? ¿Una disculpa? Obviamente dicen que esto ha sido un parteaguas en la reparación de daño moral para que sean, dice, como en Estados Unidos, donde los montos alcanzan cifras estratosféricas millonarias y no simples disculpas a la mexicana. Kay del Castillo. Todos supimos qué le pasó a Kay del Castillo. ¿Quién era? Antes del evento. Una actriz famosa, una productora de cine, una empresaria del tequila, tenía una familia estable, una familia reconocida en la comunidad, vivía en México o en Estados Unidos y tenía totalmente una vida tranquila. Después del evento que le acusan que anda con el Chapo y que la están siguiendo y que el gobierno, sin ninguna responsabilidad, sin ningún juicio abierto, empieza a difundir quién era esta Kay del Castillo. ¿Quién es ahora Kay del Castillo? Una actriz famosa, le retiran los contratos como actriz, como productora de cine la estigmatizan y le cancelan contratos. Su empresa empieza a decaer, tiene una familia inestable, la familia es señalada por la comunidad como una familia de narcos, no puede regresar a México porque le van a echar guante y total, ¿cuánto vale que el gobierno en este caso, a la ligera, le haya acusado a Kay del Castillo? Ella exige una indemnización por daño que le causó la PGR, por filtrar detalles en la investigación. Dice ella, el hecho de que la PGR me haya estigmatizado como una delincuente vinculada al crimen organizado me causó y me sigue causando daño. Por eso ella ahora está demandando por 60 millones de dólares. La pregunta que yo les digo, ¿cuál es el avalúo que dice 60 millones de dólares? ¿Quién lo hizo? ¿Está soportado, metodológicamente trabajado, científicamente sustentado? ¿O es a mi leal saber y entender? Porque es importante saber cómo está ese avalúo. Lo cierto que les puedo decir es que va a ganar la demanda. El Hotel Mayan Palace, ¿qué sucede? 15 de octubre del 10, jóvenes que están hospedados los invitan a un lago artificial que está en el hotel. Estando en el kayak, se voltea. Hay una bomba defectuosa que tiene el cable pelón, como le decimos, el cable sin cubierta. Al caer una persona se electrocuta, muere. Hay un mal servicio médico del hotel. Lo llevan en ambulancia diciendo que está vivo cuando estaba muerto y lo sacan del hotel para que muera fuera del hotel. Se demanda a la empresa, se humilla a los padres diciendo que los padres quieren hacer provecho, quieren tener provecho económico de su hijo. Los padres dicen que su hijo era su único sustento, pues para poder vivir ellos su sustento, obviamente. La empresa se inconforma,
y viene un primer dictamen. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictamina 8 millones de pesos por el daño que le causaron a la muerte de este joven. La empresa empieza a decir que es una empresa pobre y que si paga esa indemnización la van a hacer más pobre. Y entonces viene un castigo por 8 millones, perdón, por 1 millón. Fíjense, nada más de 8 millones baja a 1. Y la Suprema Corte de Justicia decide que sean 30 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la empresa que quiso argumentar que era pobre porque en su capital social tenía 500,000 pesos, 500,000 de capital social, quiso jugar a la justicia. El Hotel Mayampala, no me voy a detener más. En la presentación tendrán más datos. Lorena González, imagínense, esta persona era policía, es policía en la Ciudad de México. En el caso del secuestro del hijo de Martí, de Fernando Martí, la acusan de que ella participó en el secuestro vistiéndose como si fuera de la AFI. La meten 7 años a la cárcel y a los 7 años le dicen, disculpe, usted no era. Perdónenos. Y hay una disculpa pública donde fíjense nada más lo que dice el de Derechos Humanos Raúl González en ese tiempo. Permaneció 6 años, 10 meses en la cárcel. Se le exhibió en sus fotografías ante los medios de comunicación por parte de la Procuraduría Capitalina, sin enjuiciarla y menos condenarla. Transgredió el derecho a la presunción de inocencia, que afectó su reputación. Por lo tanto, hay daño moral. Se transgredieron los derechos de la intimidad, la privacidad, lo relacionado con la protección de datos. Se le expuso mediáticamente y se le estigmatizó socialmente. Se transgredió el derecho de presunción, por lo tanto le generaron daños morales. Los derechos a la intimidad, a la privacidad. Todo esto le sucedió a esta persona y quiere el gobierno de la Ciudad de México actualmente, porque el ofrecimiento público se acaba de dar hace 3 meses, que con un disculpe usted se paguen las cosas. ¿Qué dice esta luchadora de los derechos humanos? Fíjense nada más, María Elena Morera Mitre. Se le robó su libertad, su proyecto de vida, se le arraigó incomunicada 60 días, se le impidió tener una vida con sus hijos y su esposo, hubo linchamiento mediático, le quitaron su puesto, sus salarios, por lo tanto tiene que restituirse. ¿Qué dice el presidente magistrado o magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia? Es mi responsabilidad ofrecer una disculpa pública, lograr una reparación integral, porque se les puso mediáticamente. No solo afectaron a Lorena, sino a su familia. Su proyecto de vida tiene que ser restituido. En este momento les quiero decir, estamos participando como universidad, la Universidad Portenta y un grupo de catedráticos en el estudio del daño que debe ser indemnizado por la Ciudad de México. ¿Qué dice la procuradora? Hoy reconocemos públicamente con comisión ética la responsabilidad institucional para reivindicar el honor de Lorena. Violentaron sus derechos, la expusieron a los medios de comunicación al escarnio público diciendo que era una secuestradora. Y de esto no les platico nada. ¿Qué está sucediendo? Daño moral, daño moral, daño moral. ¿Cómo es posible que se esté manejando esta situación y daño moral? Nosotros los evaluadores de daño moral decimos, correcto, ahí está el trabajo. El doctor Carlos Fernández Zazarego, exministro de la Corte en Perú, clasifica los daños y dice que como en México hay daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Dice, ¿cómo es posible que todo lo referenciemos al daño patrimonial? Como si el daño patrimonial fuera lo más importante en la vida de la sociedad. ¿Por qué no lo clasifican como daños personales y extrapersonales, donde la persona es el eje de la sociedad y del mundo? Y después de la persona son los daños materiales.
Pero no, fíjense cómo estamos diciendo daño material, daño material, daño material. Y el social y el moral, bueno, es a ver cómo se compone después. Reflexiones, reparar no es borrar, sino colocar a la víctima en condiciones de procurarse un equivalente al bien moral lesionado. A la víctima debe dársele alguna satisfacción equivalente al valor del dolor que sufre. Manuel Bejarano dice, indemnizar es el género, la reparación la especie. Hay reparación por naturaleza y reparaciones equivalentes. Borja Soriano ya lo habíamos visto. El equivalente es por la pérdida que sufre la víctima para minorar su dolor. La reparación moral cumple una función resarcitoria, mas no punitiva. Si es difícil demostrar que hay daño moral, dicen los jueces, más difícil es demostrar la cuantificación. Porque se dice que se puede cuantificar por baremos, como en España, como lo hace en México la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tiene cotizado una mano, el ojo izquierdo, el ojo derecho, la oreja de izquierda, la pierna derecha. La tenemos ya cotizadas en la Secretaría de Trabajo. Estos son los baremos. Unos dicen, no estamos de acuerdo. Vincular el daño moral al daño material, tampoco, porque la ley dice que son independientes. Bueno, pues entonces unas cifras discrecionales, no, porque son subjetivas. Bueno, pues entonces que sea el juez quien determine el quantum. Bueno, pues el juez siempre lo va a determinar, nadie ha dicho lo contrario. ¿Qué necesitamos? Sanciones ejemplares, que en México no haya impunidad en los daños morales y extrapatrimoniales. Y como dice María Elena, los daños tienen que ser lo suficientemente económicamente poderosos para que no se atreva alguien a la ligera a dañar a la sociedad. En conclusión, ¿qué se necesita? Que haya evaluadores de daño moral que con su herramienta, con su instrumento llamado avalúo, ayuden a los decisores a llegar a buen puerto. Bueno, y aplica la evaluación de daños extrapatrimoniales al impacto social y las afectaciones por el territorio, pues las imágenes allí están. Y voy a poner de ejemplo nada más, hay cientos de ejemplos en México, pero voy a poner el que está ahorita más discutido, el Tren Maya. Organizaciones indígenas se pronuncian en contra de la construcción del Tren Maya. La Comisión de Derechos Humanos los está apoyando. Claro, desgraciadamente aquí todos sabemos que hay un conflicto de intereses ya por el nombramiento como fue la de la Comisión de Derechos Humanos. Pero dice, la Comisión protege garantizar los derechos humanos de las comunidades locales y pueblos indígenas. ¿Quién decidió ese trayecto que va a seguir el Tren Maya? Y tuvieron el respeto de comentarlo con las comunidades. Más de 150 organizaciones se oponen, ahí están. Más de 150 organizaciones. ¿Por qué? Porque la construcción del Tren Maya, dicen, tiene que respetar el desarrollo de la vida digna de los pueblos. Aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas. No estoy diciendo, mis amigas y amigos, que en lo personal me opongo al Tren Maya. No me opongo, Simplemente que no hubo el menor respeto a los originarios. El posible daño a la salud, la integridad personal y obviamente a los habitantes. Fíjense nada más, solamente una franja de 1 kilómetro a ambos lados de la vía, del derecho de vía, que ustedes han estado abordando en todo su simposio. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas registra 197 localidades indígenas y un total de 143.866 personas indígenas. Pero si el tramo de influencia de esa vía fueran 10 kilómetros, se estaría ampliando a 665,000 personas indígenas y a 1,298 localidades, que, reitero, el desarrollo tiene que darse, pero tiene que darse con respeto a la sociedad, el aspecto social, no nada más el aspecto cuantitativo. Por ello, las preguntas son, ¿se considera que la expropiación es un pago justo? ¿Prefieren una permuta de terreno?
¿Dónde estarían dispuestos a que se les trasladara a otra propiedad? ¿Se modifica negativamente su aceptación? ¿Están conformes con el traslado a otro pueblo que prefieren un asentamiento propio? ¿Se valora la ansiedad y estrés por lo que van a pasar, sobre todo la población anciana? ¿Cuántos empleos proporciona que sean realmente adecuados para la mano de obra del lugar? ¿Volverán a sus tierras o si han sido expropiadas emigrarán? ¿Qué consecuencia ecológica va a producirse por esta intervención? Miren, decimos el desarrollo va a llegar. Sí, va a llegar, solamente que no a los de los pueblos originarios. Así nació Acapulco, desplazó a los pueblos. Hoy los dueños de la zona costera de Acapulco están en aquellas zonas paupérrimas y el turismo se adueñó de esos lugares. Por último, les diría que hay una clasificación de daños. Miren, ahí está la clasificación de daños patrimoniales, que son los daños materiales, y los daños extrapatrimoniales, y ahí están todos los daños patrimoniales. Allí están todos los que pueden dañarse. Y luego, ¿cómo se hace el estudio? La metodología. Pues la metodología es qué tanto estas variables están presentes en los daños que alguien sufrió. Primero identificarlos, luego definirlos, operacionalizarlos y meterlos al método de cuantificación. Es un método para medir lo intangible. Y entonces todos estos porcentajes que los expertos le dan al evaluador se van sumando y al final se obtiene obviamente el 100% de los daños. Pero vamos pensando en esta clasificación que hablábamos. Miren, esta clasificación, vamos a ver cuáles pues están presentes en nuestros daños que vamos a evaluar. Por el tiempo, yo les agradezco infinitamente su paciencia, su tolerancia por esta presentación. Concluiría diciéndoles, el daño moral, la evaluación de daños intangibles como el daño moral y los extrapatrimoniales no están siendo atendidos por los evaluadores profesionales de México. Es un espacio que tenemos que cubrir, que ocupar quienes tengamos la mentalidad de evaluación, quienes queramos echarnos un clavado a esos 9 aspectos nada más. Y con esos 9 aspectos, la evaluación viene a ser prácticamente analógica a la evaluación de un bien tangible, pero obviamente desde esos puntos de vista sociales. Muy amables, gracias.